El maquillaje apenas se había secado, y ya sabían sonreír sin sentir nada. Tenían 10, 12, 14 años. Eran ídolos, juguetes públicos, muñecos bien peinados que todos querían ver, pero nadie quería cuidar. Les enseñaron a fingir, a obedecer, a provocar ternura, pero cuando la cámara se apagaba, no volvían a ser niños. Volvían a ser cuerpos útiles, voces rentadas y, en algunos casos, pequeños monstruos con poder prestado. El cine de oro no solo fabricó leyendas, también fabricó infancias destruidas, adolescentes peligrosos y jóvenes que aprendieron demasiado pronto que el cariño se compra y la inocencia se cobra. Con 6 años, ya mandaba más que muchos adultos en el set. Era simpática, tierna, lloraba a la orden y sonreía sin motivo. Pero dentro, estaba aprendiendo algo más oscuro. Creció viendo cómo los productores trataban a las mujeres, cómo los hombres se ponían nerviosos cuando ella aparecía, cómo un gesto suyo podía cambiar decisiones. Y lo empezó a usar. Una vez, se negó a rodar una escena hasta que le trajeran un vestido igual al de Sara García, pero más bonito. Tenía 9 años, y se lo trajeron. Ya no jugaba, probaba, ordenaba, y si algo no le gustaba, lo rompía, personas incluidas. Dejó de ser niña tan pronto que, cuando cumplió 15, ya nadie podía decirle que no. Y eso, para alguien que no conocía límites, era dinamita. En pantalla, era el niño de barrio, el amigo fiel, el pícaro bueno. Pero fuera, tenía otra fama. Aprendió a moverse como adulto a los 12. Sabía quién tenía miedo, quién necesitaba caerle bien, quién podía ser usado. En los sets, caminaba con seguridad, fumaba a escondidas, hacía apuestas y a veces cobraba con caricias. Un técnico de sonido contó que lo vio llevarse a una extra al camerino a los 14. Nadie dijo nada. Era el pichi, intocable, y él lo sabía. Lo que para otros era inocencia, para él era estrategia. Y cuando dejó de ser niño, ya no quedaba nada que no hubiera probado antes de tiempo. Debutó adolescente, dulce, risueña, encantadora, pero bastó un rodaje con galanes maduros para que entendiera la regla más cruda del juego. Si todos te desean, tú decides cómo usarlos. Y lo hizo. Desde los 17, controlaba a actores el doble de su edad. Decidía con quién hablaba, a quién ignoraba y a quién destrozaba en una frase. Se decía que tenía un diario donde apuntaba lo que cada hombre le había ofrecido para tenerla cerca. Algunos eran regalos, otros eran mucho más bajos. Annabelle no fue corrompida. Ella se volvió el virus. Y cuando dejó el cine, lo hizo dejando atrás más cicatrices que recuerdos. Nació entre cámaras, literal, hijo de actores, criado en foros, aprendido de memoria cada silencio incómodo entre cortes. A los 8 ya sabía fingir el llanto. A los 9, cuándo besar una mano para parecer caballeroso. Pero lo que no aprendió fue a detenerse. Todo en su vida era actuación, incluso fuera del set. Y eso lo convirtió en alguien que ya no distinguía entre manipular y vivir. De adolescente era encantador, brillante, peligroso. Decía cosas como, si no hay escena, la invento. Y lo hacía. Citas fingidas con actrices, escándalos armados, enredos sexuales que usaba como trampolín. Una maquillista contó que lo oyó susurrar. Ellos piensan que me dirigen, pero yo estoy escribiendo el guión desde que nací. Y sí, lo escribió, pero el precio fue perder la parte que no actuaba. Promesa juvenil, sonrisa clara, mirada buena, pero detrás del brillo había una desesperación por pertenecer, y eso lo llevó a aceptar cosas que nadie tan joven debería aceptar. Lo metieron en producciones raras, cortometrajes con guiones que cambiaban en el último momento, escenas que no estaban en el libreto, gente que entraba al set sin rol claro. Una actriz ya retirada dijo que una vez lo vio encerrado en un cuarto oscuro con 2 personas que no trabajaban ahí. Nadie le explicó por qué, pero cuando salió, tenía un contrato nuevo. Y no volvió a ser el mismo. No lo corrompieron, lo entrenaron, y con el tiempo, él empezó a hacer lo mismo con otros. Era adorable, insoportablemente adorable. Todos querían abrazarla, tocarle las trenzas, oírla hablar como adulta, pero crecer con esa presión la quebró por dentro. De niña era controladora, de adolescente, tiránica. En sets exigía camerino propio, se burlaba de actores con más trayectoria y saboteaba escenas si no era el centro. Lo más inquietante era su voz. Sabía modularla para dar pena, para provocar, para desarmar a cualquiera. Un actor confesó que ella, con apenas 12,
Lo hacía sentirse culpable sin decirle nada explícito. No quería actuar, quería dominar, y cada personaje que interpretaba era solo otro disfraz para quedarse con todo lo que no era suyo. Desde niño lo entrenaron como si fuera un soldado. Clases de dicción, coreografía, protocolo, siempre perfecto, siempre limpio. A los 13 ya sabía cómo agradar a un productor sin parecer desesperado. Pero detrás del peinado impecable y la sonrisa medida, había algo más: frialdad. Nunca se enojaba, nunca se entusiasmaba, nunca se salía del personaje. Porque para Julio, la vida entera era un casting. Una vez, en un foro, un director lo humilló frente al equipo. Él no dijo nada, terminó la escena como si nada. A los 3 días, el director fue despedido y nunca más volvió a dirigir. Julio no era un monstruo por exceso de fama, lo era por ausencia total de emoción. Una estrella de mármol, pulida a golpes e intocable. La recuerdan como señora ruda, madre amargada, vecina incómoda. Pero pocos saben que empezó de niña, casi de extra, repitiendo frases que nadie le explicó y observando cosas que ningún adulto intentó ocultarle. Creció en los pasillos, viendo actrices llorar y productores sonreír sin ropa. Aprendió que la inocencia era una máscara y que los niños solo duraban lo que duraba el plano. Ya adulta, era temida. Gritaba, manipulaba, exigía sumisión. Una joven actriz contó que Enriqueta la encerró en un camerino y le dijo: «Aquí se gana obedeciendo o se pierde con dignidad. Tú decides». Ella no era cruel porque sí, solo estaba repitiendo lo que a ella le hicieron, pero con más perfección. No era actor, era hijo de guionista. Pero eso, en el cine de oro, era ser semidios con uniforme escolar. A los 13 ya decidía qué línea se cortaba, qué actriz era muy vieja, qué escena necesitaba más piel. Iba a los foros como quien visita su parque personal. Tocaba todo, oía todo, y si alguien lo incomodaba, bastaba una frase suya para que esa persona desapareciera de la producción. Una vez le dijo a un actor: «Tu personaje me aburre, pero si me traes cigarrillos sin que te lo pida, tal vez lo reescribo». Lo hizo. El personaje vivió 3 escenas más. Nunca actuó. No hizo falta. Su papel era otro: ser el niño al que todos temían sin poder insultar. Antes de ser la bruja del 71, fue niña actriz en España. Luego, joven promesa en México. Pero lo que traía en la mirada no era ternura. Era memoria de guerra. Había huido del franquismo, visto cadáveres, escondido papeles en la ropa interior. Cuando llegó al cine, ya no creía en nada, solo en el instinto. De adolescente, tenía fama de intimidar a quien se le pusiera enfrente. Una productora de doblaje dijo que una vez la miró durante 30 segundos sin hablar y renunció. Angelines no se volvió monstruo por la fama, ya venía rota desde antes, solo que en México le dieron reflectores. Los niños del cine de oro no eran inocentes, eran entrenados, y muchos, cuando se miraban al espejo, ya no sabían si lo que veían era su rostro o el último papel que no pudieron soltar. ¿Y tú, hasta qué edad crees que se puede vivir con una máscara sin que se te quede pegada para siempre? ¿Y si el verdadero monstruo no fue el niño, sino los que lo aplaudieron mientras se perdía?